Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos Plaza Albinegra para hablar del Club Deportivo Castellón, para hablar de este empate que ha cosechado frente al Albacete, que no pone fin a la racha de encuentros sin ganar, pero que sí que puede servir de punto de inflexión, porque se han visto algunas cosas positivas en ese encuentro, sobre todo en la segunda parte, y porque el equipo no ha perdido y porque el equipo sigue en playoff de ascenso, que evidentemente después de una racha negativa, que el conjunto albinegro se mantenga en esas posiciones dice mucho de las posibilidades que tiene de remontar el vuelo y de encontrar algo positivo de aquí a final de temporada, porque quedan 10 partidos, esa racha no creo que sea eterna, esa racha de encuentros sin ganar, y a la mínima que empiece a encadenar una racha positiva solo puede ir subiendo en la tabla clasificatoria. Así es como hay que verlo, ¿no? Así es como hay que considerarlo en el plano optimista, pensando en esos 10 encuentros que quedan, 6 de ellos como local y los 2 próximos en casa, en el Sky-Fi Castalia, en esa Semana Santa, con 2 frentes competitivos en el Estadio Albinegro, este jueves frente al Almería y el lunes siguiente frente al Granada. Sin los internacionales que están compitiendo con sus selecciones, tenemos a Zipenga jugando con la República Democrática del Congo. Mañana disputará, vamos a ver si tiene minutos, pero su selección disputará ese partido clave, ese partido definitivo por la clasificación para el Mundial, la repesca internacional ante la selección de Jamaica, mientras que Mavil se encuentra con Australia jugando unos amistosos de preparación para el Mundial. Primera convocatoria de este jugador en mucho tiempo, en más de un año, tiene la posibilidad de ir al Mundial y quiere demostrarlo. De momento ya ha tenido minutos en el primero de los amistosos frente a Camerún, que Australia ganó por 1-0. Vamos a ver si los tiene también, si tiene esos minutos frente a la selección de Curazao, el equipo de Gervén Castañer, el exjugador del Castellón que va a estar en el Mundial. Vamos a ver si Mavil lo acompaña en esa cita mundialista junto a Zipenga, que va a tener la posibilidad de dar el pase a su país en ese encuentro clasificatorio. Y sin un jugador importante como es Guere Navarrena, que fue expulsado en la recta final del partido frente al Albacete, que será baja este jueves, así que va a haber un nuevo pivote en ese centro del campo que acompañe a Diego Barry, pero con la vuelta de Calatrava, que por sanción no pudo jugar el encuentro frente al conjunto del Albacete. De todo esto vamos a hablar en la tertulia, vamos a charlar largo y tendido, como diría el clásico, de este partido y lo que tiene por delante el Club Deportivo Castellón. Hacemos un alto en el camino y volvemos. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferixes pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. ¿Te imaginas estrenar coche este mes? Ahora es posible con el nuevo Peugeot 208. Diseño irresistible, tecnología avanzada y toda la emoción de conducir por solo 130 euros al mes. Pero date prisa, porque esta oferta es solo durante el mes de marzo. Ven a Quadis Leonauto en Castellón o Villarreal y descubre todo lo que el nuevo Peugeot 208 tiene preparado para ti. Peugeot 208, el coche que estabas esperando, ahora más cerca que nunca. Y ahora con 8 años de garantía oficial. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Y entramos en el tiempo de análisis. Saludamos a los contertulios que nos acompañan en el día de hoy para charlar de este partido que ha jugado el Castellón en Albacete y para hablar también de estos 2 frentes que tiene en esta Semana Santa consecutivos y en muy poco espacio de tiempo ante el Almería, rival en la pelea por el ascenso, y el Granada. Raúl Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Amir, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez por aquí. Igualmente, encantado de tenerte aquí. ¿Qué sensaciones te ha dejado este empate? ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves negativo? ¿Cómo ves el vaso?
A ver, sobre el papel es un campo que tradicionalmente tampoco se nos ha dado demasiado bien. Quiero decir, ya tenemos experiencia, muchos enfrentamientos entre los dos clubes y el Albacete es un equipo de los que no te lo va a poner fácil. Más no deja los huecos que dejan otros equipos y era un partido para ver si había un cambio de tendencia. Pablo está contento sobre las palabras que dijo el entrenador después del partido, sobre todo en la segunda parte, que veía brotes verdes, como se suele decir, y yo creo que estamos en el buen camino. Tenemos bajas, tú lo has recordado antes, Mavil, tenemos a Zipenga también fuera, Calatrava no estuvo, tuvo que jugar Suero ahí, digamos, un poco de interino en ese lateral derecho, haciendo un papel que no le corresponde del todo. Y yo creo que sobre todo en la segunda parte se vio algo de lo que el Castellón ha ido demostrando durante la temporada. Se vieron destellos, pero bueno, luego si eso hablaremos un poco más sobre ello. Sí, tocó más la pelota, mejor, ¿no? Movió mucho mejor el balón. Sí que le faltó llegar con más asiduidad al área contraria. Tuvo y rematar. Esa clarísima que tuvo Cámara, ¿no? Sí. Cerca del final, que hubiese sido el 1-2, hubiese sido además un golazo porque hizo un jugadón espectacular el guineano. Pero bueno, estuvo también muy bien el portero del Castellón, ¿eh? En esa segunda parte hizo 2 paradones, sí. Matís, que privaron también al Albacete de marcar algún gol. Juan Traver, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Mide, encantado de estar aquí. Igualmente, tú estuviste en Albacete, tú viviste in situ en el campo ese empate del Castellón, ¿no? Sí, estuvimos allí, mucha gente del Castellón, creo recordar que más de 1000 personas y bueno, un gran partido del equipo que al final pues no estuvimos con eficacia y al final pues un empate en un gran campo. Empezó marcando el Albacete con otra situación mejorable a nivel defensivo, que el Castellón no está muy sólido últimamente en esa faceta, pero bueno, tuvo la virtud del Castellón de reaccionar de inmediato y marcar el empate, que cuando un equipo está en esa situación de crisis de resultados o de falta de confianza, habla muy bien de un equipo que sea capaz a los pocos minutos de encajar un gol, de no descomponerse y de marcar, además en una acción a balón parado, ¿no? Sí, además sí, justo antes del descanso un tanto psicológico y además que se notó porque en la segunda parte el equipo mejoró considerablemente. Sí que es verdad que hubo una mejoría, que el equipo se empezó a soltar, ¿no? Y eso es importante, Raúl, pensando en próximos partidos. Quizás no sea la mejor versión del Castellón todavía, la que vimos ante el Albacete, pero sí que puede ser un punto de inflexión, o eso esperamos, ¿no? De cara a próximos partidos, que sea el punto de partida para una mejoría y una versión más reconocible, ¿no? Del Castellón. Antes lo comentábamos y se ha dicho en más ocasiones, cuanto más tiempo llevas sin ganar, estás más cerca de hacerlo. Y esperemos que sea en casa, en estos 2 encuentros que tenemos en Castalia, con tu gente, con un calendario que esos 10 partidos van a ser, otro topicazo, 10 finales, y recuperar esas sensaciones, pero tiene que ser a base de que los propios jugadores se encuentren a sí mismos en su mejor versión y que dé con la tecla otra vez Pablo, con esos 11 que últimamente, pues entre apercibidos que no han podido jugar, lesiones y el virus FIFA, pues no ha podido repetir ese 11 que antes sí que tenía un equipo que sabíamos todos de memoria prácticamente. Yo creo que hay que poner en valor también la entidad del rival, que el Albacete no es la cultura leonesa, con todos los respetos para el conjunto del Reino de León. Ganó el Madrid, ganó el Madrid. Sí. Bueno, no hace mucho, es verdad. No hace mucho, ganó el Madrid. Sí, y la Cultural hizo un buen papel en la Copa del Rey también. Se cargó a un primera, ¿no? Al Levante, pero bueno, desde entonces no ha ganado un partido de fútbol. Creo que lleva 14 o 15 partidos seguidos sin ganar y se ha metido ahí en la zona baja, en la última posición en la tabla clasificatoria. Pero hay que poner en valor al Albacete, que venía de ganar al Racing de Santander, que ha hecho una muy buena Copa del Rey también. Y que es un equipo que tiene jugadores muy peligrosos y que seguramente a un equipo como el Castellón este tipo de rival no es el mejor, ¿no? Para afrontar. Ya en la primera vuelta el Albacete le complicó muchísimo en las contras al Castellón con la velocidad de sus jugadores y bueno, que yo creo que es un punto que si no es para tirar cohetes, y al menos es un punto que no es malo, ¿no? Sí, es un buen punto, como tú has dicho, en un campo complicado y además de que el Albacete es un equipo que no está prácticamente en riesgo de descenso, aunque todo está muy apretado, así que juega sin presión. Raúl, ¿qué es lo que más destacarías positivamente
del partido del sábado? Pues a mí me gustó, sobre todo en esa segunda parte, momentos en los cuales hubo un fútbol otra vez combinativo, Paredes al primer toque prácticamente, y que veías incluso gente como Denis Poti, que para mí es un artista, es un ebanista, que cuando tiene el día, esos 3-4 minutos de brillantez, puede llegar y asistir, y ha provocado que se hicieran goles también. Y cuando se asocian esos jugadores en el centro del campo y llegan esas Paredes y esos desbordes, es como el Castellón estaba, digamos, haciéndose valer y haciendo que su estilo se conociera en toda España. Porque no hemos ido solamente por esa posesión. La posesión no sé al final cuánto fue, pero estaría cerca del 60 y tantos % a favor del Castellón durante muchas fases del partido. Y creo que ahí en esa segunda parte sí que se vio, a partir de los cambios que realizó Pablo, sí que se vio. Todos pensábamos o teníamos prácticamente la certeza que Suero no podía aguantar los 90 minutos, porque ya sabemos que es un jugador que tiene, digamos, el físico no es su mayor fuerte. Pero también pensábamos o sabíamos que iba a haber esos cambios de cara a desatascar el partido después del gol de Brignani ya en el descuento de la primera parte. Pero yo creo que, por ejemplo, la presencia de un Raúl Sánchez o de Álvaro García, que yo creo que ya empieza a urgirle un poco el mojar, ¿no? El hacer un primer gol que le dé también confianza al chaval, porque hasta que vino al Castellón me parece que eran 12 goles los que llevaba. Imagínate si hubiese hecho ahora 5 o 6 goles desde el tiempo que lleva aquí. Creo que se fichó a finales de enero, si no me equivoco. Y es un jugador que viene con la vitola de Pichichi de primera red y bueno, necesitas los goles para desatascar esos partidos, porque el empate, pues sí, sumas, pero si venimos de una tendencia muy mala, una serie muy mala de partidos, perdiendo en casa también algunos, que ha hecho que durante esas 6 jornadas nos descolguemos. Pero como tú decías antes de comenzar, si aún así, después de 6 partidos donde no hemos conseguido la victoria, seguimos enganchados a la zona de playoff, pues quiere decir que esto solamente puede que mejorar. Yo soy de los que piensan que por poco que hagamos, seguiremos también en la brega, porque va a haber muchos enfrentamientos directos entre gente de arriba, y la gente de arriba, ayer lo vimos, el Racing de Santander, que era, vamos, cuando llegó aquí, quitando la segunda parte, que fue un poco anómala también, porque estuvimos a punto. Yo creo que si marca aquella que tiene precisamente Álvaro García, remontamos, si marca empezamos a remontar. Pero yo creo que van a empezar a pasar cositas como pasan siempre en segunda división, porque es una categoría siempre muy reñida, y faltando esas 10 finales hay gente que tiene muchísimas urgencias. Clubes históricos como el Zaragoza, ayer lo vimos, el Zaragoza que ganó al Racing en un partido, pues bueno, como son los de segunda división, sin un dominador claro, pero al final quien es efectivo o quien tiene la suerte de en una jugada de balón parado o en un penalti dudoso, aunque sea en el VAR, pues se lleva el partido. Yo, a día de hoy, soy optimista en que podemos estar entre esos equipos que pueden jugar al final el playoff. ¿Que no llegamos, que quedamos el 7º o el 8º? Tampoco me parecería mal, después de donde venimos y después de lo que hemos visto, de cómo se ha ido confeccionando la plantilla y algunos jugadores, porque la plantilla del Castellón, la plantilla en sí es muy larga, pero el 11 ideal o los jugadores de confianza máxima de Pablo no son tantos, lo hemos visto, porque hay algunos que están un poco en el ostracismo. Sí que es cierto, y bueno, últimamente con las sanciones pues tampoco ha tenido la posibilidad de contar con el 11 más deseado por él, ¿no? Por Pablo Hernández en cada uno de esos partidos, sanciones que además se han ido repitiendo, ¿no? Porque Melot, por ejemplo, ha estado 3 partidos sancionado en 7 jornadas, y ahora tenemos una baja importante como es Guerena Barrena, que vamos a ver cómo es capaz de gestionar el técnico del Club Deportivo Castellón, porque es un jugador que hace muchísimo, ¿no? Juan, en ese centro del campo. Sí, un gran jugador, y como tú comentas, el Castellón no está teniendo continuidad en el 11, pero bueno, yo creo que puede jugar Doué, o incluso está la opción de retrasar un poco a Cala o a Pablo Santiago, creo yo también. Sí, hay distintas variantes, distintas posibilidades que puede barajar el técnico del Club Deportivo Castellón. Comentabas el tema de la afición. Según el club, unas 1.500 personas aficionadas del Castellón se dieron cita al partido. Me comentabas fuera de micrófono que mucha seguridad, ¿no? Por parte del Albacete. Quizás tenga algo que ver con los incidentes que se produjeron en su anterior partido ante el Racing de Santander, con además un muerto en esos incidentes, y para evitar problemas hubo un dispositivo mayor de seguridad que hizo que muchos aficionados llegaran muy justito, ¿no? al partido, ¿no?
Sí, como te comentaba antes, nosotros salimos después de comer con la idea de llegar con tiempo. Durante toda la tarde se veía mucha gente del Castellón por allí por Albacete y luego al entrar a las 8 y poco, mucho cordón policial, mucha seguridad, como si se tratara de un partido de Champions League. Sí, la verdad. Al menos pudisteis ver el partido desde el principio y bueno, disfrutar de ese gol de Brignani, que de nuevo a balón parado, Raúl, el Castellón obteniendo rendimiento. ¿Quién lo iba a pensar la pasada temporada, no? Sí, a ver, si tú metes a un tío de 1,90 y pico y te remata algún córner, no está mal. Y sobre todo en segunda división, como decimos que el balón parado es un tesoro si lo sabes rentabilizar. Brignani es un jugador que está cumpliendo con las expectativas, creo yo. Quizá no es tan rápido como algunos querríamos corriendo hacia atrás, porque en este equipo es que, quitando de Alberto, que ya se sabe la canción de memoria y que no nos sorprende cualquier pelota, por alejada que esté, que recupere, los defensas están muy exigidos. Es que te cazan a pelotazos y tienes que ir corriendo hacia atrás continuamente por eso, porque es un equipo que juega adelantado, es un equipo que arriesga y no todos los defensas tienen las capacidades físicas para hacer eso. Y Brignani, bueno, pues en el balance de lo que aporta en defensa con lo que aporta ofensivamente, yo creo que está cumpliendo. Es un defensa que ha demostrado que tiene muchísimo gol y eso hay que aprovecharlo porque el Castellón es un equipo que tiene la pelota mucho, como sabemos, y que crea ocasiones en el área que pueden traducirse en corners, y el córner es una manera de acercarse al gol, pero vamos, de una manera muy clara y bueno, lo demostró otra vez, y quitando de alguna acción puntual en cuanto a la defensa que haya podido provocar una situación, un penaltis o algún gol, digamos, salvable, yo estoy muy contento con el rendimiento de Brignani. Sienra también me gusta, también el argentino también es un tío que me gusta en el centro de la defensa, pero es que lo de Alberto es digno de estudio. Alberto, cuando se vaya hay que hacerle una puerta para él solo en Castalia, porque es que ayer sacaba la pelota con una suficiencia, con sombreros, esperando al último momento para hacer un dribbling, no sé, una cosa como... Vale que ha jugado en el Belmonte y vale que conoce un poco la filosofía del Albacete, pero es que sorprende partido a partido lo que se puede sacar el canario. Es que no desentona en ningún partido, ¿eh? En todos los partidos está jugando y todo. Ha tenido sus fallos, sí. y han querido defenestrarlo y colgarlo del palo mayor, pero es que los datos están ahí. Es un tío que te da una seguridad y es un tío que recupera un montón de balones, y si no fuera por él, hay veces que propone y se va él con el balón controlado prácticamente a 3/4 de campo. O sea, que ya no puede estar Guerena Barrena, digamos, entonado, o quien esté a su lado, que te lo lleva a 3/4 o se lo da al extremo. Y es un tío que si tuviésemos dos Albertos, pues bueno, quizá no estaríamos hablando del Castellón que es ahora. Claro. Recibió algunos pitos, ¿no? en el partido, bueno, porque el Albacete lo quiso fichar, ¿no? Este pasado verano, bueno, y parecía que lo tenían ya atado y acabó renovando con el Castellón y quizás le haya pasado un poquito de factura, ¿no? Pero bueno, evidentemente es un veterano y esas cosas no le afectan, y partidazo otro más del Canario. Y Pablo Hernández, que analizó el encuentro al final del choque y valoró muy positivamente esa segunda parte que hizo el equipo y espera que sea un punto de inflexión de cara a una recuperación definitiva. Sí, yo creo que hemos ido un poquito de menos a más. Nos ha costado la primera parte. Sabíamos que bueno, que el Albacete, uno de sus fuertes, pues era el intentar atraernos para buscar rupturas y espacios, ¿no? Hacer espacios grandes para ellos, aprovechar esos balones largos y esas rupturas que lo hacen muy bien. Nos ha costado un poquito, sobre todo pues en distancias hemos estado un poquito muy lejos, y segundas jugadas nos costaba ganarlas y a partir de ahí nos atacaban, pero es verdad que tampoco ha sido un acoso. Yo creo que ha sido algo igualado y hemos tenido la suerte de empatar de balón parado antes del descanso, y en la segunda parte yo creo que ha cambiado un poco todo y hemos conseguido asociarnos mejor, controlar mejor las distancias, ganar muchas más segundas jugadas, y a partir de ahí pues hemos conseguido encontrar más nuestro juego, atacar más, mejor, con más gente por delante, y bueno, hemos tenido alguna ocasión. Sí que es verdad que ha sido un partido de pocas ocasiones, pero bueno, al final yo creo que es positivo cómo ha acabado el equipo, ¿no? En campo contrario, atacando y con alguna opción de llevarse el partido, pero bueno, al final
cuando estás en una dinámica así de la que venimos, es difícil muchas veces, ¿no? La confianza no está al 100% y nos ha costado encontrarla, pero cuando la hemos encontrado nos hemos sentido bastante cómodos. El tema de la confianza, de la que ha hablado mucho Pablo Hernández en sus últimas comparecencias ante los medios de comunicación, qué importante es, ¿no, Juan, ese aspecto, el estado anímico y recuperar eso, ¿no? Lo fundamental que es conseguir esa victoria, ese buen resultado que te dé finalmente con ese estado anímico que necesitas para afrontar lo que queda de temporada, ¿no? Sí, yo no dudo en que muy pronto volveremos a ganar porque el equipo lo ha demostrado. El equipo demostró en Albacete el saber sobreponerse al primer gol y otro día con más eficacia hubieras podido ganar. Sí, y bueno, el equipo, salvo el día de la Cultural Leonesa, Juan, que creo que en ataque no estuvo muy bien, creo que en el resto de partidos siempre ha encontrado soluciones arriba, ya sea balón parado como el día del Albacete, o en otras facetas a través de la velocidad o a través del juego asociativo, que el equipo ha fallado en defensa, pero en ataque ha mantenido un nivel bastante alto, ¿no? Sí, más que ha demostrado que puede atacar como tú has dicho, de diferentes formas. Y al final lo que hace que un equipo esté arriba es que ofensivamente el rival se plante como se plante, puedes atacarle. Cámara, si llega a marcar, Raúl, aquella ocasión que tuvo, habría sido uno de los goles de la jornada. Cámara hizo una jugada casi de Messi o maradoniana. Cámara es como las películas estas, a mí, tú que eres cinéfilo también, que tiene, digamos, un demonio a un lado y un ángel al otro. Hay veces que se te pone de demonio, a veces te pone de ángel. Y hay veces que le encararías de una patada, como se dice, y hay otras veces que te crees que, bueno, el otro día algún periódico titulaba que saltaba casi como Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, ha marcado 9 goles. Y un delantero tiene que marcar goles. Lleva 9 goles como podía llevar 6 o 13, no sabemos. Tampoco es que remate mucho a puerta todos los partidos. El tío se lo trabaja, es un delantero de cuerpeo, de aguerrido, que le tiras un balón donde sea y el tío se pega. Yo creo que se pega hasta demasiado, porque hay veces que sale un poco acelerado y va más con el codo por delante que con las piernas y sobre todo con la cabeza. Pero es nuestro delantero franquicia ahora, digamos. No podemos compararlo ni con Jakobsen, que ni está y no sé si se le espera, y con Álvaro García, pues espero que pronto nos calle la boca a todos y empiece a marcar, porque si se queda en los 5 últimos partidos y sirve un gol de él, imagínate, para clasificarnos para el playoff o para un ascenso hipotético directo, pues también habría que hacerle un monumento. Pero hay que empezar. Durante toda esta temporada se ha dicho que el Castellón es un equipo coral, que no necesita ese de figura de 9 puro, que ha habido muchos... Bueno, la temporada pasada también. Los goles llegaban de Suero o del propio Raúl Sánchez, que no son delanteros centros como tal, ninguno de los dos. Pero bueno, hay que mirar a otro tipo de estadísticas, ¿no? De recuperaciones, de balones que se puedan o de goles que se puedan realizar o conseguir con balón parado, jugadas de balón parado, que yo creo que en eso, por ejemplo, el Castellón sí que ha mejorado y se ha dado cuenta de que ahí hay un filón a explotar y que nos va a ir bien para seguir sumando puntos. Pero el caso de Cámara, pues bueno, el jueves nos llega el Almería con el Pichichi, con Arribas, que lleva 20 goles. 20 goles lleva la criatura. Que sí, que el año pasado pues no llevaba tantos y le costó hacer también... me recordaba un amigo que hizo 9 o 10 goles solo en la temporada pasada, para ser un delantero. Y viene de la cantera del Madrid y es muy bueno. Si miras el valor lo estaba comprobando en el Transfer Market y tiene 15 millones de valoración. Los jugadores de la Almería suelen disparar sus valoraciones, ¿no? Claro, Cámara tiene 1,5, me parece. Pues, ¿es 10 veces mejor que Cámara? No, rotundamente no. ¿Ha marcado más del doble que goles que Cámara? Sí. ¿Qué pasará en Castalia? ¿Marcará Cámara y no marcará Arribas? Pues yo espero que marque Cámara, evidentemente que no marque Arribas. Pero es un tipo de delantero que en segunda división se cotiza mucho, igual que los Estuani, igual que otros tantos que me gustaría tener en mi equipo. Pero mientras sigan marcando Brignani, a ver si me entiendes, y ganando, digamos, puntos gracias a la aportación de todo el mundo, o un Guerena Barrena, que llega muy bien también, lo ha demostrado desde segunda línea, no hará falta ese delantero. El fútbol ha cambiado mucho,
¿eh? El fútbol ya no es, digamos, el bombecha agustinet típico y a lo que se jugaba antes, pero la segunda división sigue siendo una división muy complicada y el fútbol que vemos en primera, pues igual no se aplica, no se aplica. Entonces tenemos que buscar otras soluciones. Cámara me gusta. Me gusta porque está haciendo lo que se le pide. ¿Que podía hacerlo mejor el chico? Pues bueno, claro, como todos podíamos rendir más en nuestro trabajo o en nuestro desempeño diario. Pero yo creo que el Castellón tiene que recuperar su mejor versión, no solamente a base de goles, sino también a base de, como el otro día en la segunda parte, o anteayer, mejor dicho, sino combinando y haciendo ver que juega al fútbol y que sabe jugar al fútbol muy bien, como lo ha hecho en algunos partidos, como en Valladolid, por ejemplo. Ese partido, desde luego, es un ejemplo inmejorable, ¿no? Un ejemplo a seguir de cara a próximos partidos, no necesariamente por aquello de los 4 goles marcados, sino por la efectividad y por el equilibrio que ha mostrado entre ataque y defensa. Pero bueno, yo creo que más allá de que los delanteros estén más o menos acertados, que ahora Cámara está en un momento espectacular y que el resto de jugadores también contribuyen en ataque, fíjate, Juan, que hasta Meló tuvo una ocasión clara para marcar, que no es un jugador que protagonice acciones ofensivas en los equipos en los que ha estado. Bueno, todos suman, ¿no? en este equipo ofensivamente. Sí, es que al final prácticamente en los ataques se queda Alberto atrás y alguno de los 2 laterales y a veces ni Alberto. Fíjate que el equipo llega con todo y por eso muchas veces también en las transiciones nos pillan. Pero bueno, yo creo que Pablo Hernández ha encontrado su estilo. Ahora pues hemos entrado en una mala racha de resultados, pero no tengo dudas de que volveremos a ser eficaces y volveremos a ganar. El año pasado, perdona, Mit, el año pasado, por ejemplo, o en temporadas ya con Dick, o desde la época en que se hizo Bob con las riendas del club, ha sido siempre zafarrancho de combate. Quiero decir lo que decía Juan. Cuando jugaban Chirino, ¿no? y Joshua, se olvidaban prácticamente de lo que eran las labores defensivas y le tocaba resolver todo prácticamente al pobre Alberto, que por eso se cargaba de tarjetas, de expulsiones, de penaltis, porque es que se le acumulaba el trabajo, y eso que Gonzalo jugaba también un poco adelantado. Matís, yo creo que es un buen heredero. ¿Tú qué opinas, Omid? Que es un buen heredero de Gonzalo. Precisamente iba a someter a vuestra consideración el nivel de Matís, que tuvo algunos partidos con algunas dudas y con algunas cantadas, también hay que decirlo, sí. Pero en los 2 últimos ha vuelto a su mejor nivel. El día de la Cultural hizo 2 o 3 paradas muy, muy buenas, y el día del Albacete también. En la segunda parte sí que es verdad que el Castellón fue mejor que el Albacete en la segunda parte, pero las ocasiones más claras las tuvieron ellos, ¿eh? Y ahí estuvo Matís haciendo 2 intervenciones muy buenas. Es importante, ¿no?, para el Castellón recuperar también la confianza de este futbolista, ¿no?, que ha dado tantos puntos al Castellón, ¿no? Sí, al final lo normal es cuando llegas a un equipo nuevo y con un sistema tan nuevo, pues los primeros partidos, y más en la posición de portero, que es junto a la de central la que más se penaliza, pues te cuesta un poco. Pero ahora se ve al chico con confianza y muy a gusto en el sistema. ¿Qué te parece a ti, Raúl? La importancia de Matís en este equipo y sus últimas actuaciones. Yo creo que Matís es consecuencia de lo que le gusta jugar al Castellón ahora. Es un portero que prima el juego de pies, que prácticamente se convierte en un líbero. No sé, uno de estos últimos partidos vi que recuperó una pelota prácticamente en el medio del campo. Pues bueno, es a lo que jugamos, es tener un jugador más en esa parte del campo y que te ayuda a construir mucho más adelante, a ese bloque que está arriba, y el Castellón ha ido ganando partidos a base de dejar exhaustos a sus rivales, a base de ser pesados, a base de machacar, ir otra vez y otra vez, y eso es gracias al desgaste físico de jugadores que, a pesar de la edad, como Alberto o como el propio Meló, no paran en todo el partido de correr y te dan, digamos, un plus a la hora de meter, de empotrar a los equipos en su defensa. El Albacete está construido, pues, o equipos que tienen jugadores, digamos, para jugar al contraataque,
precisamente para ser el antídoto del Castellón. Lo que pasa es que el Castellón se presta muy gustoso a tener en la pelota, cuando sería más práctico quizá darle la pelota al rival, ¿no? Y tú aprovecharte también, pero el Castellón no juega al contraataque. El Castellón juega a tener la posesión y a intentar, pues eso, combinar y hacerlo de la mejor manera. Matis, pues yo creo que al final pues ha dejado como ese portero que fue buenísimo y estará entre los mejores del siglo XXI que ha tenido el Castellón, que es Gonzalo Cretaz, con un buen recuerdo, pero tampoco el desencanto que nos llevamos casi todos, ¿no? Cuando se fue Gonzalo, que pensamos que esto va a ser irrepetible, San Gonzalo, el penalti en Murcia, que fue medio ascenso. Pues bueno, yo creo que es un tipo de portero moderno también, que tiene sus fallos, que tiene sus días también malos, que a veces pone de los nervios un poco porque deja acercarse demasiado, me parece a mí, a los delanteros rivales cuando tiene la pelota controlada, pero es que cuando tú acercas a todos esos jugadores, lo que haces es vaciar el área o la zona del centro del campo. A partir de ahí, si tú consigues hilvanar 2-3 pases al primer toque, te plantas enseguida con superioridad, que es como se juega al fútbol hoy en día. No hace falta descubrir nada. Y en este sentido yo creo que Matis es un gran portero y que va a seguir creciendo. Y espero que continúe alguna temporada más en el Castellón. Sí, le queda una temporada más de contrato, que no veamos otro caso Cretaz la próxima temporada con este futbolista. No, porque quizás no es tan espectacular, ¿no? Pero el tipo de portero sí que, sobre todo el juego de pies, yo creo que lo tiene prácticamente igual que lo tenía Gonzalo. Y en las salidas yo creo que es bastante expeditivo, Sí. Sale muy bien, yo creo que en el juego aéreo incluso transmite, Juan, para mí más seguridad, al menos. Bueno, Albacete creo que tuvo una salida que se comió uno al principio así un poquito rara, pero sí, y tampoco es que sea excesivamente alto, ¿no? Pero bueno, más alto que Gonzalo sí que creo que es. Claro. Sí, pero es un guardameta que, bueno, yo creo que nadie esperaba un nivel así. Había dudas, ¿no?, al principio de temporada, Juan, sobre quién iba a ser el portero titular del Castellón. Bueno, dudas, si Matis o Abedzadeh. Dudas, sí. Yo creo que mucha gente las tenía, ¿eh? Bueno. También tuvo su oportunidad. Es que tampoco conocíamos mucho a Matis, ¿eh? No, está claro. Pero un jugador se le da la confianza o se descubre lo que es dándole partidos. Sí, una vez que vimos sus partidos ya nos dimos cuenta del nivel que tenía, pero antes de empezar a jugar con el Castellón, que además tuvo una lesión que le impidió jugar antes de la quinta jornada, que es cuando debutó, precisamente en el último partido de Johan Plat, y ese partido no fue precisamente de los mejores de Matis, tuvo algunas dudas, pero luego sí que se entonó una vez que llegó Pablo Hernández, y ahí sí que demostró el nivel que tenía, ¿no? De hecho, en verano, cuando se planifica la plantilla, surge el rumor de que Amir se queda para ser titular por el tipo de trayectoria que lleva detrás y demás, pero al final se le dieron oportunidades a las dos y Matis demostró ser mejor. Sí, la verdad. Y además se llegó incluso a rumorear que Amir podría salir en el mercado de invierno porque no estaba teniendo protagonismo. El Castellón además quedó fuera de la Copa del Rey muy pronto, que es competición donde podía tener la posibilidad Amir de recuperar cierto protagonismo, ¿no? Pero bueno, lo está teniendo Matis, importante para el Castellón e importante que el equipo haya encontrado una solución a la salida de Cretaz tan eficaz y tan brillante para el conjunto albinegro. No hemos tenido a Zipenga y a Mavil en estos partidos, tampoco hemos tenido a Calatrava, que sí que vuelve el próximo jueves. Muy importante ese retorno de Calatrava, sobre todo en casa, porque yo creo que también está un poco ansioso. En los últimos partidos lo noto un poquito que quiere hacer más de lo que... Bueno, él sabe, es el jugador con más calidad de toda la plantilla, lo sabemos todos, pero yo creo que hay veces que no sé si es que le puede la responsabilidad o que quiere demostrar más cuando no tiene que demostrar absolutamente nada, pero creo que debería otra vez volver a su mejor versión también, porque yo creo que atrás, precisamente Guereno jugará el próximo partido, pero con Barry y Guerre detrás y tiene ahí un seguro de vida también el Castellón con Calatrava. Y sus números están siendo muy buenos, Calatrava sí que es verdad que en los últimos partidos, sobre todo el último, el de la quinta tarjeta amarilla, no fue el mejor para él, pero es que todo el equipo estuvo, yo creo que muy espeso en ataque, incluido el jugador catalán. La vuelta de este jugador y las ausencias
de jugadores que están con sus selecciones. Vamos a ver cómo acaban su participación. Esperemos que no se lesione ninguno y que puedan volver sanos, que es lo que le preocupa ahora mismo al Club Deportivo Castellón. Pero Zipenga y Mavil, que además sus bajas hayan coincidido, porque Mavil podía ser un recambio del jugador congoleño para la baja de este por su convocatoria con la selección, pero sorprendentemente, porque no lo esperábamos, también fue convocado Mavil con la selección de Australia. ¿Qué incidencia crees que puede tener de cara a estos 2 siguientes partidos donde no van a estar tampoco estos jugadores? Bueno, yo creo que al final Pablo buscará soluciones. Fue una gran prueba el partido del Albacete para analizar el partido, y yo creo que se puede optar por Raúl Sánchez, aunque quizás es verdad que ahora en su segunda etapa no está teniendo el rendimiento que tuvo en la primera, y vimos también en Albacete a jugadores del filial como Carlos Segura o Isi Angulo, que Pablo los conoce mejor que nadie. Raúl, lo de tu tocayo, Raúl Sánchez, sí que no lo esperábamos, ¿no? Sí que se esperaba que a lo mejor le costara un poquito recuperar las sensaciones después de un periodo en el que no jugó mucho en México. No iba a venir pero, como un toro. Pero ya han pasado unos cuantos meses desde que volvió y no hemos visto una buena versión de ese que la jugador. Magdalena por en medio, algo igual no ha ayudado mucho, pero todos esperamos un poquito más, sí, porque es un jugador, primero porque tiene el beneplácito del respetable, la afición le quiere, es un jugador querido en Castalia, y que ha dado mucho. Quiero decir, es un jugador que te hizo una temporada de 10 goles, 12 goles, y es necesario por ese estilo de juego que hemos dicho que tiene el Castellón, que no depende solamente de un delantero centro, sino de gente que entienda que el fútbol es un juego donde participan todos y donde pueden marcar todos. Yo creo que tendrá, digamos, algún motivo Pablo para no ponerlo, evidentemente, en los 11, y no sé si tiene que ver más con lo físico o otro tipo de cuestiones. Tampoco quiero entrar mucho ahí, porque realmente no lo sé. Pero sí ver como en partidos donde se le ha dado minutos no ha logrado dar con la tecla con su mejor versión, no sé si tiene que ver más con lo físico que con otro tipo de cuestiones, porque la confianza, lo decía Juan también, y le preguntaba esto a Juan sobre el estado de ánimo. Él siempre dice, el fútbol es un estado de ánimo. Pues el Castellón, cuando estábamos todos enganchados desde que llegó el playoff, ¿no? Tú lo recordabas hoy en Castellón Plaza también, ¿no? De que desde el partido con el Andorra fue, ¿no? Cuando empezó la trayectoria del Castellón en el playoff, pues han pasado un montón de tiempo. Eso es el mes de noviembre, hablamos, ¿no? Mes de noviembre. 22 de noviembre. 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, por cierto. Pues todo eso, todos esos partidos que hemos disfrutado han sido porque el Castellón ha tenido una idea de juego muy clara. Raúl no estaba, pero se ha jugado a un fútbol que sabían todos de memoria. Y Raúl era lo más parecido que podías encontrar fuera que conociera la filosofía del Castellón. Y todos pensábamos que iba a ser llegar y, bueno, darle un poquito de tiempo para que se ponga a tono, que baje un poquito lo que tenga que bajar y que se ponga otra vez a funcionar. Pero por lo que sea, no le está costando. Le está costando, al igual que otros jugadores que han pasado a tener una aportación testimonial, como decíamos antes, Ronaldo Pompeu, o otro tipo de jugadores que están siendo pues, prácticamente pues eso, anecdóticos dentro de la idea de juego de Pablo. A mí me gustaría verlo salir de inicio, por ejemplo, ¿por qué no?, contra el Almería. Porque creo que es un partido también donde los jugadores que son cancheros, como él, y a mí me parece que él es un jugador de los que le va la marcha, cuando ven un jugador o ven una plantilla de estas ¿no?, digamos, de estrellas, por así decirlo, o de los que van a por todas, se crecen. Y yo creo que Raúl es uno de los que necesita eso. Es un partido en casa, con un equipo, digamos, de los fuertes para reivindicarse. Ojalá llegue ese día, o en estas 2 jornadas que tenemos en casa, que yo creo que puede venir muy bien para dar esos pequeños toques al equipo. Más con el Granada que con el Almería, me temo, porque el Almería viene muy fuerte después de hacerle un 5-1 a la Real B, que a nosotros nos pintó la cara también. Y en Castalia, sobre la bocina, aunque eso fue producto más de la relajación que por el propio juego.
pero yo creo que estos dos partidos pues pueden también marcar un poquito si realmente estamos viendo la luz o estamos ante un bache un poquito más peligroso, porque ya 8 o 9 partidos, no me quiero imaginar que el Castellón no pueda ser incapaz de ganar en 8 o 9 partidos, porque prácticamente no lo habrá hecho ningún equipo de la categoría. Ahora tiene la oportunidad de jugar 2 partidos seguidos en casa, donde ha rendido bastante bien, por lo general, el Castellón. Y se acaba, Raúl, el tema de Ronaldo Pompeu, al que hemos visto poco, y yo pregunto, ¿podríamos verle contra el Almería, aprovechando que no está Guerena-Barrena? Es otro tipo de mediocentro, no ha tenido mucho protagonismo, pero bueno, está Doué o Guerena-Barrena como opciones para Pablo Hernández. ¿Crees que el brasileño podría ser una opción real para el técnico del Castellón, Juan? Sí, podríamos verle, pero yo creo que más en esa etapa de madurar el partido. Quizás sale la primera parte y luego en la segunda parte, cuando Pablo ya tiene un poco el control del partido, mete a Doué, que es un jugador más físico, más dinámico. Pero yo creo que sí, más que nada porque no aguantará físicamente todo el partido y puede ser una buena opción para el once titular. Yo iba a pensar en rotaciones, ¿no? Pero cuando tienes tantas bajas por las internacionalidades y por las sanciones, es difícil rotar, pero claro, son también muchos partidos en poco tiempo, son 3 partidos en menos de 10 días los que tiene el Club Deportivo Castellón. El primero ya lo ha jugado, ahora tiene estos 2 seguidos en casa. Raúl, hay que tirar de fondo de armario como sea, ¿no? Yo creo que la segunda parte en Albacete sirvió para ver. Yo igual soy demasiado optimista en este sentido. Yo lo comentaba también con conocidos y dije que la segunda parte me gustó y que vi cosas que realmente me recordaban a ese Castellón que jugaba y que ganaba no hace tantas semanas. A ver, yo creo que si no lo pruebas no puedes saber cómo te va a salir. Lo de poner a Guerena-Barrena de lateral derecho que vimos en Castalia la última vez, salió Borrana y evidentemente tampoco no va a poder ser porque no está sancionado, pero creo que en este sentido va a ser un poquito más, entre comillas, conservador a la hora de hacer experimentos y que va a salir con un equipo muy, muy parecido al que juega el Albacete, con la recuperación de Cala y la baja de Guerena-Barrena. No sé si, como dice Juan, bajar un poquito a Cala al medio centro, salir con Doué o con Ronaldo. Yo creo que Ronaldo igual de inicio no, lo veo más, digamos, cuando estemos a favor de obra, que necesites acumular gente en el centro del campo. Pero Doué también empezó muy bien. Yo recuerdo que jugó en los amistosos todavía de verano contra el Valencia, ¿no? Que ganamos. ¿Te acuerdas que ganamos contra el Valencia? Parecía, vamos, uno de los Globetrotters, porque se iba de todo el mundo, esa zancada que no lo paraba nadie. Y su cenit creo que estuvo con ese golazo que hizo en Riazor, que lo encumbró, ¿no? Casi al Olimpo albinegro. Pero últimamente parece un poquito más discretito, ¿eh? El chaval es un dechado también es un portento físico, no solamente hay que verlo para ver de lo que estamos hablando, pero técnicamente, ya te digo, lo que juega el Castellón, que yo creo que es con un poquito, yo creo que le falta un poquito más de velocidad en la circulación de la pelota, y por eso es tan necesario la recuperación de jugadores como Raúl, jugadores que te abran el campo, que sustituyan a Zipenga, que es un tío que se te va a la línea de fondo, de que te das cuenta y que hay veces que te desespera porque está allí y empieza a hacer bicicletas, pero está en la línea de fondo, tiene el balón allí. Cosa que no te ocurre, por ejemplo con Pablo Santiago, que es un jugador más que lo ves en la izquierda y sabes que siempre se va a meter hacia el interior, hacia adentro, y prácticamente te hace siempre la misma jugada. Y es un jugador muy correcto, es un jugador que te aporta también lucha, que te aporta recuperaciones en el centro del campo, pero quizás no tiene esa chispa, ¿no? que hace falta ahora para intentar el desborde que un equipo como el Castellón necesita para llevar la voz cantante durante el partido. Detrás tenemos a Lucas también. Lucas está cumpliendo con creces también lo que se le ha encomendado cada partido.
Pero yo creo también que si delante tuviese alguien, digamos, como un Raúl en unas buenas condiciones, el equipo brillaría mucho más. Y se ha demostrado porque cuando ha estado con Zipenga y él se ha encargado un poquito más de defender y Zipenga a partir de medio campo darle rienda suelta, pues el Castellón se ha liberado mucho y ha perdido muchos menos balones, porque ayer en la primera parte en Albacete se perdieron muchos balones, prácticamente a las segundas jugadas no se llegaba nunca. Y desesperaba ver el Castellón cómo perdía transiciones que te podían dejar prácticamente en un 2-1 cerca del área, las perdías por errores groseros prácticamente de controles orientados o pases a un lateral que el compañero no llega o se lo tiran muy por muy falta avanzado. de confianza, seguramente. También, falta de confianza, y porque son jugadores que bueno, se les supone también. Y también porque creo yo que durante la primera parte, antes lo hablamos, lo de Suero, no sé yo qué te parece, cómo estuvo jugando también ahí en el lateral, pero bueno, yo creo que cumplió un poquito en ese flanco derecho, pero yo creo que rinde más por el centro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Media punta Sí. es su posición Natural. más fuerte, ¿no? Sí. Entonces, no sé, yo tengo ganas de ver los próximos 2 partidos, a ver cómo se desarrollan. Con confianza, podemos ganar a cualquiera, también es verdad, porque esta liga, esta Hypermotion ha demostrado desde el minuto 1 que cualquiera puede ganar a cualquiera, y no es un tópico, es que es así. Es que ayer vimos al Racing palmar en el Zaragoza, en la anterior jornada el Racing le hizo 0-4 el Albacete, y hay que ir a jugar a lo que seguíamos jugando, con nuestros mejores jugadores, el mejor 11 posible, y a partir de ahí, pues yo creo que con estas 10 finales y el calendario que tenemos, con, tú lo has dicho, 6 partidos en casa y 4 fuera, yo creo que vamos a estar ahí de esa sexta posición que nos da la llave para jugar el playoff, ojalá. Pues vamos a analizar esto que le queda al Castellón, que va a ser apasionante, a vuelta de pausa. ¿Te imaginas estrenar coche este mes? Ahora es posible con el nuevo Peugeot 208. Diseño irresistible, tecnología avanzada y toda la emoción de conducir por solo 130 euros al mes. Pero date prisa, porque esta oferta es solo durante el mes de marzo. Ven a Quadis Leonauto en Castellón o Villarreal y descubre todo lo que el nuevo Peugeot 208 tiene preparado para ti. Peugeot 208, el coche que estabas esperando, ahora más cerca que nunca. Y ahora con 8 años de garantía oficial. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa, y si lo prefieres, puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra, con Umid Sokut. Y con Raúl Martínez y Juan Traver hay que hablar del partido del jueves, porque la competición no para en esta ventana FIFA, las cosas de la Liga, ¿no? Que en plena ventana FIFA programa 2 jornadas, una entre semana y otra en fin de semana, y nos visita el Almería, Juan, un equipo que bueno, llega muy enrachado, se ha metido en ascenso directo después de sus últimos resultados, el más reciente con goleada, ¿no?, a la Real Sociedad B. Nos enfrentamos a ellos en la primera vuelta y no llegaban tan bien como ahora, y el Almería ganó aquel partido con un gol de Chirino, no marcó muchos más goles Chirino desde que le hizo gol a su ex equipo, la ley del ex. ¿Cómo ves este partido? Sí, bueno, yo creo que será un partido abierto con muchas ocasiones. Cierto es que el proyecto de Almería y el valor de plantilla del Almería es muy superior a cualquier equipo de la categoría, y al igual que para nosotros es un privilegio y sería un éxito acabar en playoff, yo creo que para ellos es una obligación no acabar en playoff, sino pelear por el ascenso directo. Sí, un equipo que ahora mismo está en esas posiciones, que suele arrancar mal las temporadas. Ya el año pasado empezó mal y bueno, mejoró, pero no fue suficiente para acabar en esa zona de ascenso, acabar subiendo a primera división. ¿Cuáles crees que van a ser las claves de este partido para el Castellón, para intentar dar un golpe que sería anímicamente muy importante para el equipo? Yo creo que la clave es repetir la segunda parte del Albacete, porque como ha dicho Raúl, la primera parte del Albacete vimos mucho fallo no forzado, mucho error no forzado,
y creo que el salir desde el minuto 1 en Castalia con la gente apretando, enchufado y con convicción de que puedes ganar, yo creo que será la clave. Tenemos buenos recuerdos, Raúl, de la pasada temporada contra este equipo, ¿no? Y en casa les pintamos la carita. También es cierto que gran parte de los jugadores que jugaron entonces no están en la actual plantilla. Bueno, quedan algunos, pero el tipo de juego es el mismo. Quiero decir, la proposición es la misma. Esté Chirino en un lado o esté Chirino en otro. Y lo que dice Juan, es el momento de dar un paso adelante y como en casa, con tu gente, yo creo que Pablo lo tiene muy claro. Pablo sí que no va a cambiar de la manera de jugar. Ha demostrado que sabe lo que le hace falta al equipo. Lo ha consolidado, le ha dado un poquito más de base y de seguridad atrás, que quizá era lo que el Castellón le faltaba en otras temporadas. Y a partir de ahí, a pesar de los pesares y a pesar de que no esté Zipenga y que no tengamos a Amabil, pues yo creo que va a ser un partido de tú a tú y que va a ser un partido que es desde el minuto 1 los dos van a ir a por él, porque el Almería no tiene absolutamente nada que perder, porque está ahí arriba y se cree con el derecho de ir a ganar en todos los campos, y el Castellón lo ha hecho durante las últimas 10 semanas, o desde el mes de noviembre que decimos que venía... que ganó en el gélido campo del Andorra aquel día, y va a ser un partido de tú a tú. Va a ser un partido de tú a tú y ojalá la moneda caiga de una vez para el Castellón, se consigan estos 3 puntos que yo creo que van a ser determinantes para seguir con una racha positiva. Eso sí, esperemos que no tengamos que hablar otra vez en el postpartido de árbitros y de VARes y de decisiones raras que últimamente también están trufando un poco este fútbol, que hay veces que no se parece tanto al fútbol que había antes, pero bueno. Sí, desde luego el último partido ante la Cultural Leonesa no acabó de la mejor forma en el tema arbitral y con ese penalti que yo sigo dándole vueltas porque en redes sociales sigues viendo la jugada y yo sigo sin ver ninguna falta, ¿no? Ayer hubo una jugada parecida en el área del Racing de Santander con un jugador del Zaragoza que fue un despeje también de un jugador del Racing. Y el árbitro ni se lo planteó, evidentemente. Y el jugador del Zaragoza acabó dentro del área doliéndose y no le hicieron ni caso. O igual otro con otra lupa o con otra visión, pues que hay que despejar un balón llevándote por delante al delantero merece penalti, como nos pasó con el pobre Fadel, que yo creo que se acordará toda la vida de aquel fallo. No le vamos a culpar por ello, porque yo creo que el chaval hizo un partido correcto en todo lo que yo creo que lo cabe. Hizo bastante bien, teniendo en cuenta que no es su posición natural. Sí. Pero bueno, todos... Había un tanto de conformismo ya, cuando te pasan esas cosas que ya vienes un poco de otras decisiones del VAR en Castalia, como que teníamos asumido, como que no nos sorprendió. Lo vimos ahí... penalti y decimos, pues nos han pedido penalti. Otro más. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que hay que ser optimista porque el trabajo está hecho. El trabajo está hecho, que es la salvación, que es mantenerse un año más en el fútbol profesional. Y a partir de ahí, pues el club, la dirección deportiva y Bob saben que esto pues es un proyecto que tiene como horizonte o como meta a medio plazo llegar a la máxima competición, llegar a la liga, codearse con los más grandes, porque es lo que quiere el propietario. Y yo creo que será, si no este año, será en el otro o aquí a 2. Que hace falta dinero y jugadores igual hacer unos retoques, pues bueno, igual si viniese Arribas al Castellón, pues estaríamos un poquito más cerca. Pero el Castellón no se puede gastar ahora mismo los 6 millones de euros que se gastó la Almería en su día a comprárselo, ¿no? al Real Madrid. Pero bueno, ya digo que el Castellón va a seguir con el mismo planteamiento y yo creo que estamos más cerca de conseguir esa victoria. Y ojalá sea el jueves contra la Almería. Se dice, Juan, que las temporadas se deciden en los 10 últimos partidos, ¿no? Lo decía Luis Aragonés y bueno, tenía bastante razón, ¿no? El ex seleccionador español, y llegamos a las 10 últimas jornadas con el Castellón en zona de playoff de ascenso y con bastantes más partidos en casa que fuera de casa, que puede ser un punto a favor para los albinegros. ¿Cómo ves las posibilidades del Castellón en esta recta final de temporada? Pues yo sinceramente las veo intactas, porque estaba claro que, por ejemplo, como le está pasando al Racing de Santander,
que parece que hace un mes si había subido la mala racha te iba a llegar. Y yo creo que al final, a nivel de resultados no beneficia, pero a nivel de madurez del equipo, pues tampoco viene mal el hecho de jugar un partido con esa presión de que sabes que si pierdes, pues puedes perder enseguida la posición de playoff. Al final el equipo está madurando, es un equipo con muchos jugadores que es su primera temporada en la categoría y como te has dicho, si ahora estos últimos 10 partidos estamos enchufados, pues parece ser que acabaremos en playoff. Sí que es verdad que el Castellón no tiene jugadores muy experimentados en este tipo de situaciones, aunque sí que tiene algunos, como Melot y Alberto y Diego Barri, que han jugado playoff de ascenso a primera división. Pero bueno, también es cierto que muchos jugadores conocen lo que es subir de categoría, ¿no? Actuales jugadores de la plantilla del Club Deportivo jugadores Castellón. Que vienen de primera federación también. Sí, Salva Ruiz, por ejemplo. Sí, pero son ascensos también. Y Barri también jugó playoff de ascenso a primera división, me parece, con el Albacete. Así que, bueno, en estas situaciones se han visto, ¿no?, algunos de los jugadores de la plantilla del Castellón, pero también es verdad que la presión la tienen otros equipos, ¿no? Pero Castellón. la presión, Omid, yo creo que, mira, yo no tuve la suerte de ver el partido contra el Racing aquí en Castalia porque estaba fuera precisamente ese día y no estaba en el estadio. Pero el ambiente que había, el famoso el entorno, y como dicen ahora los más jóvenes, había un hype, ¿no? Había una sensación de que si ganamos al Racing estamos en primera ya, que yo creo que todo eso generó, digamos, una necesidad, una urgencia que creo que no tenemos por qué vivir esas urgencias ahora y menos desde donde venimos. Es que olvidamos muy rápido. Es que el año pasado estuvimos en un tris de jugárnosla y de bajar. Quiero decir que no es que fuésemos un equipo, una Almería o un Sporting o un Oviedo que están ahí, venga, todos los años. Estamos recién ascendidos. Claro, estamos recién ascendidos. Y ahora parecía que si no subimos directos, es que se va a acabar el mundo. Quiero decir, yo lo entiendo también por la gente que llevan enganchados al equipo ahora 10, 12 años, o la gente más joven que no ha podido, por edad, no ha podido ver al Castellón en primera. Pero es que, claro, nos tenemos que dar cuenta, pues se dice vulgarmente, de dónde venimos. Y los mimbres los que tiene el equipo ahora. Y yo creo que cuanto más estemos pendientes de lo que nos autoexigimos y de que, bueno, es que tenemos que ganar porque si no se ponen a 10 puntos, lo que sea. Se está viendo el Racing. Y bueno, voy a hacer lo de la psicología inversa, ¿no? Si el Racing se pone ahora a perder partidos, en 2 partidos que pierda más, se le van a comer la tostada. Quiero decir, va a vivir lo que está viviendo el Castellón ahora. ¿Que es complicado? Sí. ¿Que el Castellón es más fácil que pierda 3 partidos seguidos que el Racing de Santander? Pues no lo sabemos. No sabemos por qué esta liga es así. Y esos 10 partidos, lo que decimos, va a haber mucha presión, va a haber gente que se juega mucho al subir, pero hay muchísima gente que se va a jugar mucho más para bajar a primera federación. Y ahí ya entran cosas extradeportivas, y no quiero hablar ni los famosos maletines, las apuestas y esas cosas que forman parte también de la rumorología del fútbol, pero que a veces es así. Los jugadores, a muchos cuentan historias de lo que se viven en esos partidos, con arbitrajes sospechosos, con decisiones inconfesables de alineaciones, con córners que no sabes de dónde aparecen y luego acaban en un gol en propia puerta. Yo es que me espero cualquier cosa, pero tengo el convencimiento máximo que el Castellón está salvado. El año que viene vamos a ver fútbol profesional también. Eso. Vamos a poder viajar con nuestro equipo a Albacete, a Oviedo o donde sea. Entonces, a partir de ahí, yo creo que todo lo que tiene que venir, que venga y disfrutemos del equipo. Y con el equipo que tenemos y con Pablo como entrenador, se van a seguir haciendo bien las cosas y vamos a seguir jugando bien al fútbol, que es lo que interesa, vamos. Sí, porque dentro de esa racha negativa, Juan, al menos el equipo no ha perdido su identidad. Ha seguido jugando a lo mismo, que es muy importante, porque hay muchos equipos que cuando están con una tendencia negativa cambian su forma de jugar, renuncian a lo que les ha llevado al éxito, y el Castellón no. El Castellón ha mantenido eso, ¿no? Yo creo que Pablo Hernández hasta el último día que está aquí seguirá su filosofía y ha demostrado que sirve y que es positiva. Al final el equipo pues ha entrado en la mala racha que tanto se esperaba, pero seguimos allá arriba, seguimos compitiendo. Castalia cada fin de semana se llena y la gente está ilusionada
No digas que se llena, que Bob te echará la bronca, ¿eh? Bueno, hay algún asiento No vacío, digas que se llena, igual. pero el aforo es bastante superior porque hace 7 o 8 años había temporadas en segunda B que el estadio no llegaba ni al 20% de su En capacidad. tercera éramos 400. Sí, Claro. ha habido épocas de estadios vacíos, épocas de crisis institucional Sí. que felizmente han quedado no en el olvido, pero sí han quedado muy atrás y ahora vemos las cosas de otra forma. Han ¿no? quedado atrás y el Castellón y más que crecer en poco tiempo, lo que ha hecho es, que para mí es lo fundamental, sentar unas bases en lo deportivo y también en lo institucional. Porque no olvidemos, ahora no se habla tanto, hace poco vi algún tuit del club de la ciudad deportiva, de cómo va evolucionando, pero eso es lo que interesa ahora consolidar y lo que necesitamos hacer fuerte, el valor de esa cantera, de esas instalaciones y de que seamos un club construido desde la base, equipos, chavales, niñas que jueguen al fútbol, para que haya una masa crítica, que haya un sentimiento, que el sentimiento lo vamos a tener siempre, y también detrás un músculo para poder hacer de este club algo más grande. Y eso se necesita o se hace pues con decisiones como las que tomó Bob en su día, de poner su dinero y empezar a construir lo que se está haciendo ahora. Ese proyecto que a muchos nos sorprendió, que éramos escépticos al 100% prácticamente, pero que el tiempo le está dando la razón. Y ahora somos todos, como se dice, Bob es mi pastor, ¿no? Dicen por ahí por las redes, nada me falta. Pues mientras Bob siga al frente del rebaño, nosotros seguiremos con Bob. De momento todo lo que ha prometido lo ha cumplido, ¿no? Y lo de la ciudad deportiva era una de esas... Le falta la guinda del ascenso a primera. Sí, A partir de entonces, eso veremos si se cumple o no, porque dijo en 5 o 6 años vamos a intentar subir a primera división. Vamos a ver si lo consigue. A lo mejor lo consigue antes, pero lo que comentaba Raúl del proyecto de cantera, tenemos al filial en Segunda Federación, que también, Juan, y tú lo sigues mucho, es un logro importante para el club, y además compitiendo muy bien en un grupo tan complicado como es el grupo tercero de Segunda Federación, a pesar de que ha perdido el último partido ante el Porreres, que ha sido un mal resultado, pero ahí sigue en zona de salvación, ¿no? Y al final la tarea más importante del filial es formar jugadores para el primer equipo, y Pablo Hernández prácticamente todas las convocatorias está llevándose a chavales, como vimos a Fadel está cumpliendo, y yo no descartaría el próximo partido en Castalla ver a como he dicho antes, a Segura o a Isi. Sí, Segura, que es uno de los máximos goleadores de la categoría, ¿no? El segundo máximo goleador de su grupo, ¿no? O sea que... Si no, bueno, sería interesante que probara, por ejemplo, hemos hablado antes de Álvaro García, que lo probara un poquito antes del minuto 85, Pablo, porque el sábado lo volvió a sacar también en el 87. Hasta el minuto 80 solo había hecho un cambio. Ya. Pues eso, estuvo un poquito lento a la hora de mover ficha, pero bueno, yo creo que si llega a durar el partido 5 minutos más, igual hasta marcamos el segundo, pero bueno. Bueno, vamos a ver si este jueves conseguimos celebrar una victoria, que ya toca, ¿no? A ver si conseguimos volver a la senda de... Yo creo que sí. Mira, hay que ser optimistas, y ahora que estamos en plena semana de pasión, pues a ver si ese jueves le damos con la tecla y ganamos a la Almería para poner la primera piedra de la recuperación. Sería un golpe en la mesa, Sí, contra un rival como el Almería. A ver si se consigue. A ver. Juan, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Felices Pascuas. Igualmente, felices Pascuas y muchas gracias a vosotros. Y Raúl, igualmente. Un placer siempre, venir. Felices Pascuas. Igualmente. Y a celebrar victorias del Castellón de aquí a final de temporada. Pampa Morellut. Igualmente. Hasta luego.